Esto es para ti. Sí, para ti, que en el silencio de la noche, cuando el mundo por fin se calla, sientes un eco, un vacío que resuena, un miedo sin nombre, pero que te susurra que algo falta, que una pieza no encaja en el rompecabezas de tu vida. Es una sensación rara, ¿verdad? Como caminar por tu propia casa y sentir que hay una habitación a la que nunca has entrado. Y desde esa habitación, a veces, oyes un murmullo. Ese murmullo es tu miedo. La mayoría nos pasamos la vida huyendo de él. Lo tapamos con ruido, con trabajo, con distracciones. Construimos muros alrededor de esa habitación con la esperanza de no tener que abrir la puerta jamás. Pero, ¿y si te dijera que ese miedo no es una señal de que estás roto, sino un mapa? Una flecha, como diría el gran psiquiatra Carl Jung, que no apunta a un peligro ahí fuera, sino a una parte de ti que has olvidado, una parte inmensamente poderosa. En este vídeo no vamos a huir, vamos a hacer algo totalmente distinto. Vamos a pararnos, a darnos la vuelta y a mirar esa puerta de frente, y vamos a preguntarle a lo que sea que haya dentro, ¿qué vienes a enseñarme? Porque el secreto que nadie te contó es que eso que más temes, de lo que llevas toda la vida escapando, es la entrada a tu versión más auténtica y completa. El miedo es, quizá, la emoción más universal y al mismo tiempo la más incomprendida. Desde pequeños nos enseñan a verlo como un enemigo. No tengas miedo, nos dicen. Sé valiente. Como si la valentía fuera la ausencia de miedo y no el coraje de avanzar a pesar de él. Vivimos en una cultura que le teme al miedo. Lo convierte en patología, lo medica, intenta silenciarlo como sea. Pero el miedo no es el problema, es el mensajero. Piénsalo así. Si suena la alarma de incendios en tu casa, ¿qué haces? ¿Corres a quitarle las pilas para que deje de hacer ruido? ¿O buscas de dónde viene el humo? Hacerlo primero es lo que la mayoría hacemos con nuestros miedos profundos. La ansiedad que sientes antes de hablar en público, el pánico sordo al pensar en el futuro, esa extraña melancolía de un domingo por la tarde, son alarmas. Y en lugar de escuchar, le subimos el volumen a la música. Pero aquí es donde el psicólogo Carl Jung nos regaló una idea revolucionaria. Lo que nos asusta no es el miedo en sí, sino lo que nos viene a anunciar. El miedo es el guardián de un territorio sin explorar dentro de nosotros mismos. Un territorio que Jung bautizó con un nombre poético y preciso: la sombra. Esa crisis existencial, esa sensación de estar perdido o de que nada tiene sentido, no es una enfermedad. Es una llamada a la aventura. Es tu propia alma, cansada de vivir a medias, diciéndote en el único lenguaje que le queda. Es hora de mirar adentro. Es hora de abrir esa puerta. Porque detrás no hay un monstruo esperando para destruirte, sino una parte de ti que suplica ser encontrada. Entonces, ¿qué es exactamente esta sombra de la que hablaba Jung? Imagina tu personalidad como si fuera una casa. Tienes la fachada, la parte que le enseñas al mundo. Es tu versión amable, competente, responsable, la que busca ser aceptada. Jung la llamó la persona, esa máscara social que todos usamos para funcionar. Es necesaria, es útil, pero no es toda la casa, porque en esa casa también hay un sótano, y desde que eras niño, has ido lanzando a ese sótano todo lo que no encajaba con la fachada. Cada vez que te dijeron, los niños buenos no se enfadan, arrojaste ahí tu rabia. Cada vez que sentiste envidia y te dio vergüenza, la escondiste en el sótano. Tu vulnerabilidad, por miedo a parecer débil. Tu ambición, por miedo a que te juzgaran de arrogante. Tu sexualidad, tu creatividad más salvaje, tus anhelos más raros.
Todo lo que etiquetaste como malo, inaceptable o vergonzoso fue a parar a ese lugar oscuro. Ese sótano es tu sombra, y no es mala por naturaleza, es sencillamente la suma de todas las partes de ti que has reprimido y negado. El problema es que, aunque ignores lo que hay en el sótano, no desaparece. Sigue ahí, vivo, y desde la oscuridad influye en toda la casa. Y la ves aparecer en esos momentos de autosabotaje. Justo cuando estás a punto de conseguir algo, haces alguna tontería que lo estropea todo. ¿Por qué? Quizá porque en tu sombra vive un miedo terrible al éxito, una parte de ti que cree no merecerlo. La ves en tus proyecciones. ¿Te has dado cuenta de cómo ciertas personas te irritan de una manera que no es normal? Jung diría que, muy a menudo, lo que más te saca de quicio en los demás es un rasgo de tu propia sombra que no eres capaz de ver en ti. Como él mismo dijo, todo lo que nos irrita de otros nos lleva a un entendimiento de nosotros mismos. Ese miedo profundo, ese eco vacío, es la tensión de mantener la puerta del sótano cerrada con todas tus fuerzas. Es el desgaste de vivir una vida a medias, fingiendo que esa parte de ti no existe. Pero como Jung nos advirtió, aquello que niegas te somete, aquello que aceptas te transforma. Nadie elige, a propósito, empezarse a esconder partes de sí mismo. Es un mecanismo de adaptación que arranca en la infancia. Un niño necesita, por encima de todo, amor y aceptación. Así que, aprende rapidísimo qué partes de su forma de ser le consiguen el aplauso de sus padres, maestros y amigos, y qué partes le traen rechazo o castigo. Si un niño es curioso y ruidoso, pero crece en un hogar que exige silencio y calma, aprende a reprimir su espontaneidad. Y esa energía no se va a la sombra. Si una niña es competitiva y tiene carácter, pero le enseñan que las señoritas deben ser dóciles, esconderá su fuerza para poder encajar. Y esa fuerza no desaparece, se va a la sombra. Creamos la sombra para sobrevivir en el grupo. El problema es que, al llegar a la vida adulta, esas estrategias se convierten en nuestra propia cárcel. Seguimos actuando como si todavía necesitáramos la aprobación de fuera para todo. Y ya no recordamos quiénes éramos antes de empezar a cortarnos trozos para caber en moldes que no eran nuestros. Huir de la sombra es huir del juicio. Mantenemos esa puerta cerrada porque nos da pánico lo que podríamos encontrar. ¿Y si descubro que no soy tan bueno como creo? ¿Y si dentro de mí hay rabia, envidia, egoísmo? Tememos que si abrimos esa puerta, el monstruo saldrá y devorará la vida ordenada que hemos construido. Pero Jung nos asegura que el verdadero peligro no está en lo que hay en la sombra. El verdadero peligro es seguir ignorándola. Porque una sombra ignorada no se queda quieta. Se proyecta en la gente que queremos, envenenando nuestras relaciones. Aparece como ansiedad, como depresión, o como esa sensación de que a la vida le falta algo. Se convierte en ese destino que parece repetirse una y otra vez. Porque la lección que la sombra trae consigo sigue sin ser aprendida. Como decía Jung, uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. El viaje hacia tu yo auténtico no trata de añadirte algo que no tienes, trata de recuperar las partes de ti que dejaste tiradas por el camino. Entonces, la pregunta del millón es, ¿y cómo se hace? ¿Cómo se habla con la sombra? Lo primero es entender que esto no es un problema que se arregla, no es una guerra que se gana, es un diálogo que se empieza. La palabra clave es integrar, no eliminar. Tu sombra no es un enemigo al que vencer,
Es una parte herida y exiliada de ti que necesita que la escuches y la aceptes. Este proceso que Jung llamó individuación es el camino para convertirte en un ser completo. Es un viaje de por vida, pero puedes empezarlo hoy con pequeños gestos de valentía. Obsérvate, pero sin juzgarte. Empieza a ser un detective de tu propia vida. Fíjate en tus reacciones emocionales más fuertes. Cuando algo o alguien te irrite muchísimo, no te centres en el otro. Pregúntate con total honestidad, ¿qué parte de mí está reaccionando así? ¿Qué de lo que veo en esa persona tiene que ver con algo que no acepto en mí? Hazlo con curiosidad, no con culpa. Escucha a tus sueños. Para Jung, los sueños son mensajes directos de nuestro inconsciente. Son el escenario donde la sombra se atreve a hablar con más libertad. No necesitas un diccionario de sueños. Simplemente anótalos cuando te despiertes y pregúntate, ¿qué personajes aparecen? Sobre todo, los que te dan miedo o te caen mal. A menudo, esas figuras son partes de tu sombra. Intenta dialogar con ellas en un diario. Pregúntales qué quieren, qué mensaje traen. Abraza tu oro escondido. Y aquí viene algo sorprendente. En la sombra no solo guardamos lo malo, también reprimimos nuestro mayor potencial. A esto, dentro de la psicología junguiana, se le conoce como la sombra dorada. ¿Admiras muchísimo la valentía de alguien? ¿La creatividad de un artista? ¿La disciplina de un atleta? Es muy probable que admires esas cualidades porque son parte de tu propio potencial, uno que aún no has reclamado. A veces reprimimos nuestro propio oro por miedo a brillar demasiado, por miedo a la responsabilidad que implica ser poderoso. Integrar la sombra también es darte permiso para ser brillante. El objetivo de este diálogo no es que la sombra tome el control. No se trata de que ahora empieces a gritarle a todo el mundo porque has integrado tu ira. Se trata de traer la energía que estaba atrapada en el sótano a la luz de la consciencia. Cuando lo haces, esa energía ya no te controla desde la oscuridad. Ahora tú puedes decidir cómo usarla. La ira reprimida se puede transformar en la fuerza para poner límites sanos. El miedo a ser visto se puede convertir en el coraje para compartir tus dones con el mundo. Hemos viajado desde ese eco silencioso en tu interior hasta el sótano oscuro de la mente, donde guardas tus mayores secretos. Hemos descubierto que el miedo no es un muro, sino una puerta, y que la sombra no es un monstruo, sino un tesoro escondido. El camino de integrar tu sombra no es fácil. Requiere una honestidad brutal y un coraje tremendo. Es más fácil vivir en la superficie, en la comodidad de la máscara que ya conoces, pero una vida así es una vida a medias, una vida de susurros y ecos vacíos. La promesa de este viaje no es una vida sin miedo ni dolor. La promesa es la totalidad. Es la sensación de estar completo, de ser por fin quien eres de verdad, con tus luces y tus sombras bailando juntas. Es encontrar la fuerza en tu fragilidad, la creatividad en tu caos y la luz en tu propia oscuridad. Como dijo Jung, prefiero ser un individuo completo que un hombre bueno, porque en esa totalidad está la verdadera libertad y el sentido de la vida. Ahora la pregunta es para ti. El viaje es tuyo. La puerta está justo ahí. Me encantaría que te tomaras un momento. Y si te animas, comparte en los comentarios. ¿Has sentido el peso de tu sombra en tu vida? ¿De qué forma crees que se ha manifestado? Leer las historias de los demás nos recuerda que no estamos solos en esto, que somos una comunidad de gente valiente que ha decidido dejar de huir y empezar a mirar hacia adentro. Y si esta forma de entender la psicología, el autoconocimiento y la vida resuena contigo,
te invito a suscribirte al canal. Juntos, seguiremos explorando los mapas que nos dejaron los grandes pensadores para navegar nuestro propio universo interior. Gracias por estar aquí. Y no lo olvides. El oro que buscas está en la cueva a la que temes entrar.